Sí, buenos días a todos. Soy Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal, y voy a ser la persona que presenta y modera el webinar de hoy. Bienvenidos todos a este webinar sobre hidrógeno verde en Galicia. Lo primero voy a pedir a los ponentes que saluden para comprobar que tenemos todos bien el sonido. Tengo por aquí a Francisco Silva, Rebeca Cebrón. Tenemos contigo, Francisco, ya hemos hecho una prueba. Tenemos a Adolfo, Luis. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Vale, yo creo que vamos, perfecto todos. Muy bien, pues nada, hecha la prueba, paso a presentar Cluergal. Cluergal es el clúster de energías renovables de Galicia. Se constituyó en el año 2010 y agrupa a más de 40 empresas y entidades gallegas con actividad en el sector energético. El clúster tiene entre sus objetivos incrementar la colaboración entre sus miembros, fomentar la innovación, mejorar la capacitación y fomentar acciones conjuntas que incrementen la competitividad. Podéis saber más en la web cluergal.org. Y sobre la dinámica de hoy, bueno, el webinar de hoy lo organiza Cluergal y la revista Dinamo Técnica con la colaboración de Iberdrola. Tenemos también la intervención de Francisco Silva más adelante. Y sobre la dinámica de hoy, sí poneros en antecedentes a todos. Os voy a rogar a todos que tengáis micros cerrados mientras no intervengáis. Luego sí que tendremos un turno de pregunta y debate a través tanto de chat como de micro abierto si alguien quiere tomar palabra. Podéis utilizar el chat en cualquier momento, tanto para presentaros como para hacer cualquier aportación o comentario sobre la exposición. Sobre la plataforma GoToMeeting, explicaros que podéis activar la cámara o no. Yo os pediría que los que no seáis ponentes la tengáis cerrada, mejor. Los micros sí que os pedimos cerrados en todo momento, mucho cuidado con eso, porque si no tendremos interrupciones. Y bueno, veis que tenéis una pestaña arriba donde podéis elegir ver quién habla, ver a todos, ver todas las cámaras activas, o podéis ocultar a todos y de esa manera podréis ver las presentaciones de los ponentes a pantalla completa. Se informa también que estamos grabando, el contenido lo subiremos en nuestro canal de YouTube, sin el turno de preguntas. Y sin más, os voy a dejar paso con la primera intervención. Teníamos previsto la intervención, una breve intervención de introducción, de bienvenida a José Ramón Franco como presidente de Cluergal primero. Sin embargo, él no ha podido, a última hora no ha podido asistir, y Rebeca Cebrón, que es la vicepresidenta del clúster, te agradecemos, Rebeca, tu disponibilidad y te doy paso. Adelante. Muchas gracias, Oriol. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada organizada por Cluergal y Dinamo Técnica en colaboración con Iberdrola, en la que hablaremos sobre el hidrógeno verde en Galicia. El hidrógeno de origen renovable es sin duda uno de los vectores energéticos que se quiere potenciar en Galicia durante los próximos años y que va a jugar un papel clave para conseguir los objetivos relacionados con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. En los últimos meses se han hecho públicas diferentes propuestas relacionadas en este ámbito. De hecho, hace escasas semanas, desde el INEGA se ha lanzado un proceso para invitar a empresas, a clústeres, asociaciones y entidades a manifestar su interés en el desarrollo de proyectos o iniciativas asociadas a la cadena de valor industrial del hidrógeno renovable en Galicia. Desde Cluergal queremos poner en valor el gran potencial que esto supone para todas las empresas, que tenemos una cadena de suministro detrás en Galicia en la que vamos a ser capaces de poder fabricar y suministrar todos los componentes y servicios que se requieran para el desarrollo de este importante sector, que sin duda jugará un papel principal durante los próximos años. Y sin más dilación, le voy a dar paso a Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Saludos a Oriol, saludos a los compañeros de Iberdrola, saludos al representante de Foresa y saludos a todos los que estáis asistiendo a este webinar. Desde Iberdrola, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Cluergal que nos haya invitado a colaborar con ellos en este interesantísimo webinar sobre hidrógeno verde en Galicia. Yo creo que llega el momento oportuno y sí que puedo decir que estamos ante el reto más formidable que he visto en mi ya larga carrera profesional en el sector de la energía en Galicia, en España, a veces en otras zonas. Estamos ante un cambio completo, cambio total de la forma de trabajar, del sistema económico, el sistema industrial, el sistema energético y hasta incluso de las vidas personales de cada uno.
Este reto no es gratuito, no surge porque sí. Es decir, lo pide con urgencia, lo pide casi en situación de emergencia la ONU, la Unión Europea, el Gobierno español, la Xunta y todas las personas, digamos, razonables. Es casi un reto de sentido común. Es decir, hay que realizar la transición ecológica, hay que realizar la descarbonización de la ecología, hay que salvar el planeta y al mismo tiempo salvar la economía. Entonces, hay que realizar esa transición justa, ordenada y lógica. Al mismo tiempo que se hace esa transición, podemos aprovechar para alcanzar varias metas muy interesantes. Desde luego, se descarboniza la economía, se mejora la situación ambiental, pero al mismo tiempo podemos, en una zona como Galicia, en una zona, en parte de España, en donde no tenemos combustibles fósiles y, por lo tanto, no podemos suministrarnos con facilidad de gas natural, de petróleo, derivados del petróleo, podemos mejorar nuestra autonomía energética y podemos mejorar al mismo tiempo la seguridad del suministro, pasando a depender de fuentes fósiles contaminantes importadas a energías limpias, autóctonas y muchísimo más fiables, puesto que las tenemos en nuestro propio territorio. Al mismo tiempo, se crea empleo sostenible y no hay realmente más que ventajas en esta transición para zonas, repito, como Galicia, como España, que no tenemos acceso directo a combustibles fósiles. Al mismo tiempo que se hace todo esto, mejoramos la salud ambiental de las ciudades, mejoramos las condiciones en nuestras viviendas, en nuestros vehículos, reducimos la contaminación, reducimos el ruido y estamos en condiciones pues, de tener unas ciudades con unas condiciones ambientales muy difíciles de conseguir mientras sigamos quemando combustibles fósiles. También en las viviendas se pueden realizar cambios enormes. Los fluorocarbonos, el mercurio, el plomo, el amianto, el asbesto, muchas sustancias se han ido eliminando de nuestras vidas a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, porque son altamente perjudiciales. No ha habido ningún problema para sustituirlos por alternativas menos dañinas, más beneficiosas y que no tienen esos tremendos perjuicios que han tenido esas sustancias a lo largo de la historia. Estamos en el momento de hacer lo mismo con las emisiones de los combustibles fósiles y con el carbono que se emite a la atmósfera. Estamos en el momento de realizar ya la transición ecológica, pasar página a una etapa de la economía y de la energía, y una de las grandes ayudas es justamente el hidrógeno verde, que es de lo que nos van a hablar los ponentes y de lo que estamos tratando en este webinar. Nada más, muchas gracias otra vez a Cluergal y a todos y cedo la palabra. Fenomenal, muchísimas gracias Rebeca, muchísimas gracias Francisco. Pues lo primero voy a dar paso a nuestro primer ponente, que es Adolfo Rivera. Te voy a compartir ahora mismo pantalla, Adolfo, aquí te tengo. Y Adolfo Rivera es responsable de proyectos División Hidrógeno Verde de Iberdrola. Va a ser nuestro primer ponente de hoy. Ya vemos tu pantalla perfectamente. Así que, Adolfo, muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias a vosotros, Oriol, y gracias por invitarnos a, como dice Francisco, ¿no? Discutir esta oportunidad, ¿no? Porque, bueno, la transición ecológica, pues sí que es verdad que surge de una necesidad muy fuerte que tiene todo el planeta, pero es como lo vemos en Iberdrola, ¿no? Como una verdadera oportunidad, no solo para solucionar el problema, sino para solucionar muchos problemas que están alineados, ¿no? Y de eso quiero hablar, ¿no? Primero, me gustaría hablaros un poco de las claves de cómo Iberdrola ve este cambio en el modelo, en el paradigma energético. Luego comentaros un par de proyectos reales, ¿no? para que podáis apreciar pues, que Iberdrola no solo habla de esto, sino que ya estamos manos a la obra con todo lo que podemos hacer al respecto. Y por último, me gustaría introduciros este gran proyecto que tenemos, muy ambicioso y muy ilusionante para Galicia, y del que luego os hablará en detalle Luis. ¿Vale? Bueno, a ver si logro aquí pasar. Perfecto. Bueno, pues Iberdrola yo creo que es sobradamente conocida, ¿no? Os podría hablar, pues, eso de empresa del IBEX, de capitalización bursátil, de todo este tipo de cosas, pero bueno, pues, entiendo que lo más importante a destacar es el rol que hemos tenido en la transición energética estos últimos 20 años, yo diría, ¿no? O sea, llevamos 20 años apostando fuertemente por las renovables y ahora, pues, el nombre del juego, digamos,
no ha cambiado, pero sí que ha derivado, ¿no?, a este concepto de descarbonización, que es el que nos presentaba Fran al principio, ¿no? Descarbonización, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues en el sector eléctrico, digamos que es uno de los grandes retos en cuanto a volumen, sobre todo, ¿no? Nosotros para esto pues estamos incrementando nuestra inversión en energía renovable, en redes inteligentes y también en almacenamiento de energía, ¿no?, en el cual pues, el hidrógeno creemos que a largo plazo también tendrá un rol muy importante. Y estamos impulsando la electrificación de nuevos sectores, pues, como puede ser el tema del transporte y el tema de la eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Para daros una idea de dónde estamos y que no son solo palabras huecas, ¿no? O sea, nosotros somos una empresa que tenemos unas emisiones globales de CO2 de tan solo 98 gramos por kilovatio hora producido. Eso es muy bajo si lo comparáis con nuestros competidores europeos y españoles, por ejemplo. De hecho, hay países en los que tenemos ya con nuestros activos 0 emisiones y no producimos con ningún tipo de derivado del petróleo o incluso ya de carbón. Como decía Fran, ¿no?, la principal, pues digamos que el aliciente, ¿no?, el reto es acabar con ese cambio climático, ¿no?, o por lo menos mantenerlo a una temperatura que sea pues 1,5 grados por encima del nivel preindustrial. Entonces, por el camino que llegamos, estamos viendo que la estrategia tiene que aunar, ¿no?, objetivos que también son muy importantes y muy críticos dentro de la economía global en la que vivimos, ¿no?, inmersos, que pues van desde la calidad del aire hasta la creación de empleo, el crecimiento económico, el desarrollo industrial. Y por eso pues, hemos adoptado un compromiso de neutralidad en carbono en Europa a 2030 y mundial en 2050, ¿no? Creemos que esto es la base de nuestra estrategia y es lo que queremos lograr. ¿Nosotros cómo hacemos esto? Bueno, pues lo principal es lo que te decía, ¿no? Es poner un poco de piel en el juego, ¿no?, como se dice. O sea, tenemos que poner riesgo y por lo que apostamos es por hacer más inversiones en energía renovable. De hecho, hasta 2025 tenemos planeada una inversión de 75.000 millones de euros, lo cual son 60 gigavatios. Entonces, pues eso, es de las más grandes, ¿no?, que vemos a nivel mundial. ¿Y cuál es...? ¿Cómo lo hacemos? Digamos, esto es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Pues electrificando el uso de la energía, sobre todo, y el uso de este nuevo vector, del que vamos a hablar más en detalle, que es el hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno, ¿no? Yo creo que toda la gente que está conectada al webinario, ¿no?, pues está altamente interesada en el hidrógeno y que ya ha leído muchísimos artículos sobre hidrógeno, ¿no? Y habrán leído pues, los colores del hidrógeno, ¿no?, cómo llamamos a un hidrógeno o a otro. Al final, es conveniente aclarar, ¿no?, que el hidrógeno es hidrógeno. Lo que sí que varía es la fuente, ¿no?, de la que se consigue este vector energético. Los más importantes, digamos, para comentar, aunque tenéis aquí listada pues, todos los colores que hay, ¿no? Pero bueno, el más importante hoy en día que va a representar esta transición es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es hidrógeno que se consigue a través de la electrólisis del agua con esa electricidad que alimenta el electrolizador siendo de origen 100% renovable. El propósito es sustituir ese hidrógeno gris, que también tenéis en pantalla, que se produce a través de reformado de gas, ¿no? Entonces, lo más importante ahí que podéis ver por los dos parámetros que quería enseñaros, pues el precio, digamos, el precio nivelado en 2030 de ambos tipos de hidrógeno y las emisiones de CO2 asociadas a estos tipos de hidrógeno, ¿no? O sea, tenemos de 8 a 12 kilogramos de CO2 por kilogramo producido de hidrógeno en el caso del hidrógeno gris y 0 emisiones, absolutamente 0, en el caso del hidrógeno verde. Pero ni que decir tiene que Iberdrola únicamente produce hidrógeno verde y únicamente está interesada en inversiones que tienen que ver con hidrógeno verde. En números, en volúmenes, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto para tener una visión, digamos, a gran escala, ¿no?, de las inquietudes, digamos, o de las necesidades energéticas, ¿no?, de la Unión Europea, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que el 85% de esas necesidades energéticas son electrificables, con tecnologías limpias que están disponibles. Pero claro, queda un 15%, un 16% para ser exactos, ¿no?, que son, digamos, se llaman de difícil abatimiento, ¿no? Son aplicaciones pues que por su complejidad técnica o porque no es viable económicamente, pues electrificarlas no es la respuesta, ¿no?
Entonces, nosotros vemos que el hidrógeno verde es el mejor vector energético para cambiar estas aplicaciones de que emitan CO2 a que no lo emitan. Pues en el corto plazo hemos identificado unas necesidades que son de química, de industria sobre todo química, y de sustitución de ese hidrógeno gris que hemos comentado antes, y a medio plazo, pues movilidad terrestre pesada, por ejemplo, ¿no? Y esto son cosas en las que hemos empezado ya a trabajar y que os vamos a explicar pues un poquito más adelante. Los productos que tenemos nosotros. Entonces, dentro de toda nuestra gama amplia de productos en los que nuestra obsesión, digamos, es quitarle al cliente un problema y darle un servicio fiable 100%, en el caso del hidrógeno, nosotros nos dedicamos a abastecer hidrógeno, es decir, los activos productores de hidrógeno los colocalizamos donde está la necesidad, que es lo primero que tratamos de hallar, esa demanda de hidrógeno, esa necesidad, y a partir de ahí construimos un activo que es 100% nuestro, que nosotros explotamos y le ofrecemos al cliente que se despreocupe y que tenga a su disposición un abastecimiento de hidrógeno completamente fiable y 100% verde. Con lo cual, eso repercute, digamos, en su plan de negocio en que las emisiones se vuelven cero y en que sus productos son 100% sostenibles en cuanto al uso del hidrógeno. Nuestra estrategia está plenamente alineada con la estrategia de España en general, ¿no? Con el tema de la hoja de ruta del hidrógeno que salió en octubre del pasado año. Simplemente, pues por haceros, que entiendo que lo habéis leído casi todos, si no lo habéis leído os lo recomiendo, los 3 datos clave aquí son las prioridades, primero la industria, luego el transporte, pero sí que en primer lugar está la industria, es muy importante tener esto en cuenta en cuanto a los proyectos que pueden surgir. Y luego también lo que ya se ha hablado, ¿no? de la cantidad de dinero que va a estar disponible para la subvención de proyectos que cumplan una serie de requisitos y que sean interesantes desde el punto de vista de impacto, sobre todo medioambiental. Aunque también, pues, sin dejar a un lado pues, el tema del empleo, la transición justa, digamos que hay que hacer un equilibrio que posibilite que ese proyecto sea interesante, ¿no? y que las subvenciones puedan llegar al proyecto. Entonces, este es el prisma con el que nosotros vemos nuestros proyectos o con el que tratamos de priorizarlos. En la cadena de valor del hidrógeno, pues bueno, la verdad es que Iberdrola ya ocupaba, ¿no? de saque un lugar muy importante, ¿no? Por todo este tema de las renovables del que hablábamos. Pero no estamos contentos con eso, ¿no? Y lo que queremos es expandirnos y añadir valor a cada paso de la cadena, ¿no? Porque pues, que creemos que somos una empresa líder y pionera y porque podemos hacerlo, ¿no? Y así debemos de actuar. Entonces, los nuevos pasos que tenemos, ¿no? Apoyamos la creación de nuevos fabricantes. Seguro que habéis oído pues, hace poco, ¿no? El acuerdo que hemos tenido con Cummins, que es un fabricante americano que va a venir ya a fabricar a España electrolizadores y con el que tenemos pues, un acuerdo, ¿no? de colaboración para poder tener acceso a sus electrolizadores y digamos, tener pues, ese acceso que no nos posibilitaría a lo mejor comprar electrolizadores en el extranjero, ¿no? Donde pues, a lo mejor añadimos más coste y plazo a los proyectos. Y bueno, pues con esto la verdad es que solucionamos bastante este paso de la cadena de valor. Y luego, por otro lado, pues un ejemplo claro es la alianza que tenemos con Foresa, alianzas industriales con empresas líderes. Aparte de Foresa para Galicia, pues os puedo mencionar BP, que os puedo mencionar también Fertiberia. En cualquier caso, lo que buscamos siempre, como decía, es esa necesidad de hidrógeno. O sea, no construir hidrógeno por construir, ¿no? No queremos alimentar una burbuja en ningún modo. Queremos satisfacer una necesidad. Es nuestra clave. Para hablaros de los proyectos existentes, ¿no? Os puedo decir que tenemos proyectos ya, que tenemos planificado salir ya a final de año con una producción de hidrógeno real de unos 23 megavatios. Y bueno, pues tenemos 2 proyectos que merece la pena comentar, ¿no? Un poco por el modelo industrial y de movilidad y luego, pues, por los paralelismos que vemos con este gran proyecto de Galicia, ¿no? que queremos impulsar y que estamos impulsando. Primero, tenemos una alianza con Fertiberia y, bueno, a priori, pues sí que parece un poco distante, ¿no? El hidrógeno de los fertilizantes, pero resulta que el hidrógeno es una pieza clave en la síntesis del amoníaco, que es una pieza clave para la síntesis de fertilizantes. Entonces, siempre estamos viendo esa relación en la cadena de valor general, no solo del hidrógeno incluso, sino industrial, ¿no? O sea, cómo el hidrógeno, que es una materia prima muy básica,
desencadena aplicaciones en otros campos que son muy variados, ¿no? y son distantes entre sí, pero al final están conectados todos, ¿no? por ese ecosistema del hidrógeno. En cuanto a Fertiberia, como os contaba, pues bueno, es un proyecto que tenemos de 20 megavatios en Puerto Llano, esto es la fase 1, y es extensible, digamos, a 800 megavatios en total, ¿no? Hasta 2027. Esto es, y ya veréis los paralelismos que tenemos con el proyecto de Foresa, pero es importante, ¿no? Que un proyecto se pueda y sea escalable, ¿no? Al final, hay que empezar, digamos, probando el modelo de negocio, probando que todo funcione bien, la tecnología, que todo marche y que se pueda escalar. Cosas importantes a destacar, pues la hibridación con renovables es muy importante. Las baterías en red, los modos de consumo, como hemos tenido en cuenta también la regulación y ese posible cambio en regulación que puede darse próximamente cuando se defina exactamente por Europa y por España qué es el hidrógeno verde. Pero bueno, está definido, digamos, en firme, pero legalmente sí que hay que darle un poco de cuerpo, ¿no? a la definición. Y es algo con lo que tenemos que jugar siempre, ¿no? Con esa incertidumbre y con esa flexibilidad que tenemos para compensar, ¿no? La incertidumbre que es sistémica y que no podemos librarnos de ella, pero que tenemos que avanzar aunque esté ahí. Y yo creo que esa es la el gran reto que encaramos hoy en día. Otra aplicación que decíamos que era a medio plazo, pero nos surgió la oportunidad y estamos pues, muy contentos de haber encarado, es la movilidad, ¿no? La movilidad terrestre. Pues tenemos, por ejemplo, una hidrogenera que ya estamos construyendo en Barcelona y que va a estar activa en 2021. Pues para una carga de hasta 60 autobuses, y que creo que va a ser muy interesante cómo se van a combinar las opciones tanto de las opciones eléctricas de movilidad con las de hidrógeno, ¿no? Y esto, pues también estamos viendo posibilidades para Galicia, que vemos muchas, la verdad. Pero lo que, digamos, el tema principal, ¿no? De lo que quería hablaros es este proyecto en el que, al igual que en Fertiberia, pues nos hemos aliado con una empresa puntera, una empresa tecnológicamente solvente y bueno, pues importantísima en Galicia, que es Foresa. Y en lugar, digamos, de ese amoníaco, que es el producto del cual se deriva, ¿no? el hidrógeno, al final deriva en un amoníaco en Fertiberia, en el caso de Foresa, pues es un caso de derivar en metanol verde, ¿no? La particularidad que tiene este proyecto, que ya os contará Luis en detalle, yo sí que os voy a dar alguna pincelada porque, bueno, me encanta, ¿no? Cómo la aplicación de hidrógeno pues pasa a ser metanol verde, que además es una materia prima que se importa 100%, ¿no? En España no tenemos producción local de metanol. Y además lo que importamos es metanol gris, no es metanol verde, no es metanol que tiene asociada a su producción unos niveles de CO2 altísimos. Entonces, con este proyecto lo que pretendemos es fabricar una materia prima esencial en España, particularmente fabricarla en Galicia a través de una necesidad que hemos visto de Foresa, que tiene muchísima necesidad de metanol, y crear esos productos verdes partiendo de la base de la energía renovable y el hidrógeno renovable. Entonces, bueno, creo que es interesante que os lo cuente Luis en detalle, y yo voy a dejar aquí mi intervención. Por supuesto, si tenéis alguna pregunta, al final pues estoy disponible para lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención y buenos días. Fenomenal, muchas gracias, Adolfo. Vamos a dar paso a Luis. Yo, si quieres, bueno, que hagamos preguntas al final, si quieres, sí que me han llegado un par de ellas aquí en privado, en el chat. Si quieres, te puedo trasladar alguna. Y mientras pasamos la transición a Luis, pues vas contestando, ¿vale? Mira, fenomenal, me preguntan aquí, dice, ¿qué opinas de la inyección a la red del gas, a la inyección de red de gas? Es una pregunta bastante interesante y es una pregunta que nos hacen bastante, ¿no? Nosotros, la apuesta de Iberdrola es, como ahora mismo la necesidad de hidrógeno está muy focalizada, nosotros apostamos más por colocalizar en la necesidad de ese hidrógeno ese activo productor de hidrógeno. Es decir, nosotros cuando detectamos una necesidad a un cliente, siempre vemos cómo ponerle el hidrógeno cerca de ellos. Por varias razones, ¿no? Pero principalmente porque esa logística no tenemos esa logística que potencialmente puede suponer emisiones de CO2, pues no la tenemos, ¿no? Y eso es una ventaja.
Otra ventaja es que el cliente y nosotros estemos bien interconectados, ¿no? con el suministro de hidrógeno, que tiene que ser 100% fiable. Principalmente esas son las dos razones que vemos, ¿no? Para no apostar tanto, digamos, por la inyección en redes existentes y sí apostar por esa colocalización del activo con la necesidad de hidrógeno. Muy bien, pues si quieres, mientras Luis ya va compartiendo pantalla, cuando quieras, Luis, ya te he dado el rol de presentador, te hago una segunda pregunta que tengo aquí. Me dicen, ¿qué pasa cuando la energía renovable a la que está conectada LZ no está activa? Ah, bien, o sea, el electrolizador entiendo que decían. Bueno, pues eso es una de las cosas a las que me refería, ¿no? Con incertidumbre en la regulación. Cuando no está ahora mismo conectado directamente el electrolizador a la fuente renovable, lo que hacemos es tener un PPA verde, que es un contrato de electricidad verde, que garantiza el origen renovable de esa electricidad. Entonces, hoy en día, ese balance energético de garantías de origen se hace anual. Estamos preparados desde Iberdrola para que la legislación cambie, digamos, porque lo va a hacer, es seguro que lo va a hacer. Estamos preparados para que ese balance de garantías de origen se produzca hasta de forma 15-minutal. Entonces, sí que es importante, ¿no? que hemos pensado en esas posibilidades, ¿no? De cómo va a cambiar la regulación y de cómo vamos a adaptarnos nosotros a lo que diga la regulación sin esperar a tener que cambiar nuestro modelo de negocio y nuestros proyectos. Espero que eso haya... Pues seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Vamos a dar paso a Luis Alberto Otero, que es coordinador de innovación en Foresa. Luis, vemos perfectamente tu pantalla, así que cuando quieras, adelante, activa micro y vamos allá. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, Oriol, y gracias a Cluergal por la invitación. Y nada, para nosotros es un placer partir con Iberdrola esta jornada sobre hidrógeno verde en Galicia. Antes de nada, quería dedicar unos minutos primero a explicaros lo que es Foresa, muy brevemente, y un poco cómo este proyecto, aunque es distinto de nuestro, digamos, core, cómo encaja en la estrategia de sostenibilidad de nuestra empresa y nuestros objetivos, que básicamente se resumen en descarbonización. Vale, Foresa es una empresa química fundada en 1964 con sede en Caldas de Reis. Dispone de fábrica en estas instalaciones y en el año 1996 adquiere Bresford en Aveiro, en el año 2006 Foresa France en Burdeos y en el año 2000 construimos una terminal marítima en Vilagarcía, a 12 kilómetros de Caldas de Reis. También en el año 2019, para seguir potenciando la innovación que ya existe desde el mismo nacimiento de Foresa, pues hemos creado una empresa que es Foresa Technologies para agrupar todo lo relativo a innovación y tecnología. Vale, con relación digamos, la estrategia y la filosofía de la empresa, pues el eje central sigue siendo una economía circular y una sostenibilidad. Solo a título de ejemplo, bueno, decir que, por ejemplo, en nuestras fábricas el circuito de agua es cerrado, o sea, hay cero vertido, que tratamos de cumplir, incluso ir más allá de las legislaciones de seguridad, salud, medio ambiente, etcétera. Y en cuanto a nuestros procesos, pues siempre tratamos de buscar las mejores tecnologías disponibles. Además, tenemos también una vocación muy innovadora en todo lo relativo a los productos que ofrecemos a nuestros clientes. De hecho, hablaremos un poco de esos productos con los que queremos buscar circularidad. Bueno, como os decía, Foresa Technologies existe el año 2019 para dar soluciones a retos científicos y técnicos tanto en productos como en procesos. Entonces, digamos, es la empresa que provee tecnología al grupo químico Foresa. Con relación a la sostenibilidad que buscamos, desde hace unos años estamos trabajando intensamente en obtener productos a partir de materias primas de origen vegetal. Fundamentalmente subproductos del mundo forestal o agropecuario.
Fundamentalmente las aplicaciones son para el sector madera y ahí es donde estamos tratando de introducir nuestros bioadhesivos y nuestras bioemulsiones. Esto tiene doble importancia porque ya los productos a los que van destinados nuestros adhesivos, emulsiones, aditivos, etcétera, son el sector de la madera, que es realmente un sector descarbonizador por excelencia, porque estamos fijando carbono. Si aún por encima añadimos adhesivos y bioemulsiones en los que estamos utilizando productos de origen vegetal, pues digamos el balance es todavía más favorable en cuanto a carbono. La estrategia es fundamentalmente ir sustituyendo materias primas de origen fósil por materias primas de origen biobasado y en medio largo plazo es intentar con múltiples soluciones técnicas ir llegando a la sustitución total. Realmente estamos tratando de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Vale? En lo que se refiere al sector madera, pues solo para ver un poco el objetivo de nuestros proyectos, es utilización de productos biobasados, normalmente base polifenólica, lignina como subproducto forestal y tanino también fundamentalmente de corteza de material forestal. Entonces nosotros estos adhesivos los utilizamos para fabricación de tablero, fundamentalmente tablero de fibras, o conocido como MDF, y tablero contrachapado. En la fabricación de estos productos también se utilizan emulsiones. Entonces nosotros estamos sustituyendo las emulsiones de parafina de petróleo por bioemulsiones, que las obtenemos a partir de aceites y grasas vegetales. Entonces, esto nos sirve para introducción para explicar que Foresa tiene una vocación innovadora, pero también de sostenibilidad y de descarbonización marcada. Con relación al metanol verde, antes de entrar en detalle de este interesante proyecto, es comentar que el metanol es una molécula muy importante para la industria química, para la industria en general y para la sociedad. Es un producto que, solo para que os hagáis una idea de magnitud, en el año 2019 en la península ibérica se importaron 277.000 toneladas de metanol de origen fósil. Entonces, obtener este metanol en la península ibérica, pues realmente tendría un componente estratégico para el país importantísimo. Más aún teniendo en cuenta que se trata de un metanol obtenido de CO2, por lo que tendría el impacto es mucho mayor. Con relación al proyecto de metanol, bueno, simplemente comentaros que el metanol es una molécula que se utiliza en múltiples procesos, que fundamentalmente obtención de paraformaldehído, que es una molécula muy versátil que se utiliza en muchísimos polímeros, y también para el sector de biocarburantes. Desde el punto de vista químico, la reacción es muy simple, con CO2 de biomasa, la combustión de biomasa, y con hidrógeno verde, obtenido mediante la electrólisis utilizando energías renovables, como ha comentado Adolfo, pues obtenemos metanol verde. La idea es una fase inicial del proyecto de unas 10.000 toneladas año, pero escalable hasta las 100.000 toneladas año. Para que veáis, tendría un impacto enorme en el total de metanol importado en la península ibérica. Con relación al proceso, consta de 3 etapas diferenciadas. Por una parte, la obtención del hidrógeno, que es lo que ya nos han hablado los compañeros de Iberdrola, y por otra parte, las 2 fases diferenciadas. Por una parte, la captura de dióxido de carbono y por otra, la síntesis química propiamente dicha del metanol. Con relación a la captura del dióxido de carbono, colocaremos la unidad al lado de un foco emisor de combustión de biomasa no valorizable en el proceso de obtención de tableros, es digamos la fracción no aprovechable en la fabricación de tableros, pues se lleva a cabo la combustión. Este CO2 es neutro y tiene una ventaja medioambiental y de sostenibilidad muy importante el poder
fijarlo y transformarlo químicamente en metanol, como ya hemos comentado antes. Básicamente las fases de este proceso pues es un pretratamiento para eliminar impurezas, normalmente carbono orgánico volátil y óxidos de nitrógeno. Después tenemos un proceso de absorción utilizando aminas. Es un proceso totalmente sostenible y circular, ya que las aminas es un circuito cerrado y se reutilizan una vez llevado a cabo la absorción y la desorción, que se lleva a cabo en una unidad de stripping. Y para eliminar posible agua residual se pasaría por un lavador, por un scrubber. Una vez hecho esto, se comprime hasta los requerimientos para el siguiente proceso, que sería la planta de síntesis química, la planta de metanol propiamente dicha. Entonces, tenemos ya los dos procesos previos, que es por una parte una corriente de hidrógeno renovable y por otra parte dióxido de carbono capturado de un foco de emisión de biomasa. Entonces, llevamos a cabo la reacción química, que es un proceso catalítico en reactores de flujo pistón en unas condiciones de presión y temperatura determinadas. Como catalizador utilizamos óxidos metálicos, fundamentalmente óxidos de cobre, que van soportados en distintos sustratos. Una vez tenemos el metanol, llevamos a cabo diferentes procesos físicos para obtenerlo con la pureza requerida. En este caso, normalmente son procesos de destilación. Entonces, una vez finalizado este proceso, tenemos un metanol verde que en su gran mayoría será utilizado para fabricar resinas que irán al sector madera, por lo que, digamos, el efecto descarbonizador y fijador de carbono es doble. Y nada más. Espero con interés vuestras preguntas. Muchas gracias.